Amigas, hermanos, ¿cómo están? Deseo de todo corazón que estén muy bien de salud. Soy Claudio Gamio, grabando hoy día, domingo 1 de agosto del año 2021. Le damos gracias a Dios que hasta este día hemos llegado con vida, con salud. Seguimos orando por muchos hermanos que están pasando situaciones muy difíciles, por nuestra hermana Gloria Moromisato, que su hijo Ricky fue operado, todavía está delicado de salud, así que seguimos orando por ti, Glorita, por tu hijo y por nuestros hermanos que están en situaciones difíciles de salud. Dios ha sido bueno y hemos llegado hasta este mes de agosto del año 2021 con vida, con salud, y seguimos orando para que Dios nos siga protegiendo. Si me acompañan, por favor, para abrir sus Biblias en Isaías 5:20. Dice así la palabra del Señor. Ay de los que a lo malo dicen bueno. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo en el mundo, vemos que muchos países están sacando leyes en contra de lo que Dios dice. Vemos que muchos países sacan leyes en contra de la palabra de Dios y a lo malo le dicen bueno y están respaldados por leyes humanas. La semana pasada compartí acerca de que debemos tener una buena actitud y ser obedientes a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que tenemos que orar por los gobernantes, por los que están en inminencia, para vivir quieto y reposadamente, y orar por los gobernantes no significa estar de acuerdo con ellos o con sus malas acciones. Tenemos que orar para que Dios toque sus corazones y para que ellos gobiernen bien. La situación en nuestro país es bastante inestable, pero nosotros tenemos que seguir orando por los gobernantes, por el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Tenemos nuevos congresistas, tenemos un nuevo presidente, el profesor Pedro Castillo, así que tenemos que orar por él, para que él conozca al Señor Jesucristo y para que él actúe de manera correcta con sus ministros. Hay personas que los que han votado por él seguramente estarán contentos y bueno, de eso se trata la democracia, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que orar por los gobernantes, a pesar de que sabemos lo que dice la palabra de Dios. En Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces nosotros que creemos en la palabra de Dios, nunca vamos a vender los principios de la palabra de Dios, y nosotros sabemos que lo bueno está aquí en la Biblia, pero muchas veces los gobernantes creen que lo que está en la Biblia es falso, y no solamente los gobernantes, sino los medios de comunicación y muchas personas que son influencers, ¿no? Que tienen mucha influencia en redes sociales, comienzan a decir que las cosas que están en la Biblia ya están pasadas de moda, que la Biblia es un libro antiguo y que estos principios se utilizaron para épocas antiguas y que ahora ya los tiempos cambiaron, entonces tenemos que vivir de otra manera. Pero la palabra de Dios es clarísima. Nosotros tenemos principios de la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La Biblia dice que Dios es el creador del universo, de las galaxias, de las estrellas. Y en el colegio nos enseñan mentiras diciendo la falsa teoría de la evolución y la hipótesis del Big Bang, pero en la Biblia dice que Dios es el creador. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó el género masculino, el género femenino, y ahora repito, cada vez en este mundo
globalizado, salen países y leyes hablando del tercer sexo y de cosas que están en contra de la palabra de Dios. Entonces dicen que nosotros, que tenemos lo bueno, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es real y es verdadera, dice, hay de los que a lo bueno le dicen malo. Entonces dicen que la Biblia ya está pasada de moda y que la Biblia ya está desacreditada y que ahora estamos en nuevos tiempos. Eso es falso. Entonces nosotros tenemos los principios bien claros. Dios creó al hombre y a la mujer con género masculino y femenino, y todo lo demás son inventos del hombre. Y dice aquí, hay de los que a lo malo, a las cosas malas, le dicen bueno, al pecado le dicen que es algo bueno, y es totalmente falso, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. Dios es luz, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Los que justifican, estoy en Isaías 5, 23, los que justifican al impío mediante cohecho. Esto es algo que está de moda y que lo vemos todos los días, no solamente, lamentablemente, en nuestro país, con los malos gobernantes que hemos tenido, y justifican al impío en el poder judicial. Lamentablemente entran los ladrones y como roban poquito, ¿no? Menor cuantía, entran y a las 3 horas salen y siguen robando, ¿no? Dice, los que justifican al impío mediante cohecho. Hemos visto jueces que negocian, ¿no? Y dicen, ¿cuánto quieres que le ponga de condena o quieres que lo deje libre? Total, si violó a una niña o a una mujer, no interesa, yo puedo decir que es mentira. ¿Por qué? Por cohecho, por coima, por un poco de dinero, tuercen la ley. Dice en Isaías 5:23, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Eso es lo que pasa no solo en el Perú, sino en todo el mundo, y quizá es algo que lo vamos a ver más continuamente. Por eso es que hay que pedirle a Dios por los gobernantes para que actúen de manera correcta y que conozcan al Señor Jesucristo, y orar por los que están en los 3 poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. En Eclesiastés 8:11 dice así la palabra del Señor, por cuanto no se ejecuta luego sentencia, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra. Eso es lo que pasa aquí en el Perú y en todo el mundo. Hay personas que hacen malas obras pero no ejecutan sentencia. Dice así, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Por supuesto, si yo actúo mal y no me dan una sentencia correctiva, entonces yo voy a seguir haciendo mal y voy a contagiar a otras personas para que sigan haciendo mal. Lo dice la palabra del Señor. Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón, donde está la voluntad, de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Eso es lo que pasa en todo el mundo entero. Eclesiastés 8:12, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Se refiere a ti y a mí que tenemos temor de Dios. Los que temen ante su presencia. Y el 13 dice, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Entonces aquí Salomón, que escribió el libro de Eclesiastés, decía que él sabe que les irá bien a los que temen a Dios. Prediqué hace unas semanas atrás bendición en medio de la crisis, y vemos cómo Dios bendijo a Abraham en tiempo de hambruna y de crisis,
y Dios también bendijo a Isaac en tiempo de hambruna y de crisis. Ahora estamos en una pandemia que todavía cada vez salen nuevas cepas. Ya no sabemos si las están creando o si son nuevas cepas. Ya todo es incierto ahora. Pero la cosa es que estamos en una pandemia, eso trae crisis económica y también hay crisis política en muchos países. Lamentablemente en Sudamérica hay una corriente que viene del Foro de Sao Paulo, que es un foro de demonios que tienen ideas para destruir los países. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo entero. Y dice aquí que los impíos, aparentemente, parece que siempre les va bien, pero dice el versículo 13 de Eclesiastés 8, que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Entonces, si un gobernante o una persona que está en inminencia actúa mal, cuando se mueran le van a dar cuenta a Dios. Quizá acá la pasen más o menos bien, robando, mintiendo, torciendo el derecho, recibiendo cohecho, como hemos leído, pero algún día le van a dar cuenta a Dios. Y nosotros tenemos que orar con buena actitud para que Dios toque sus corazones. Por supuesto que como seres humanos somos afectados porque las malas políticas traen consecuencias para todos los habitantes. Pero nosotros tenemos que seguir orando. Ahora vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. ¿Cómo ve Dios al mundo? ¿Qué dice Dios del mundo? ¿Qué dice el Señor Jesucristo de este mundo actual? Dice aquí la palabra de Dios en Juan 1:9. Aquella luz verdadera, refiriéndose a Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Una vez más, la ciencia y muchas personas de gran influencia científica dicen que el mundo no fue hecho por Dios. Y la Biblia dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, es decir, a través de Cristo. Pero el mundo no le conoció. Y hasta el día de hoy, el mundo rechaza al Señor Jesucristo. Si se junta, en el mundo somos 7.000 millones de personas y un poco más, o bastante más, ¿no? Pero somos 7.3, 7.5, 7.000 millones de personas. Si juntamos a todos los católicos del mundo y a todos los evangélicos o protestantes del mundo, si los juntamos, a toda la iglesia católica y a toda la iglesia cristiana evangélica, somos solamente el 35% en el mundo. Y el otro 65% son otras religiones o simplemente no creen en Dios y son ateos. Entonces vemos aquí que en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció, y hasta el día de hoy el mundo no quiere creer en Cristo. Pues creen en cualquier otra religión, pero no en Cristo. Juan 1:29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, que estaba bautizando en el río Jordán, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Señor Jesucristo vino para quitar el pecado del mundo, así es como Dios ve el mundo actual. En Juan 3:16, este versículo muy conocido, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amó Dios a ti y a mí. Si yo digo, Dios ama al mundo, el Señor Jesucristo ama al mundo, ese es un pensamiento religioso. Lógico, está en la Biblia. Pero cuando tú dices, de tal manera Dios me amó a mí, y el Señor Jesucristo murió por mí, entonces esa es una relación personal, porque el Señor Jesucristo ha venido a este mundo para establecer una relación personal contigo, conmigo y con todos aquellos que quieren recibir al Señor Jesucristo y que lo aceptan como su Salvador personal. Por eso en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amó Dios a ti. Si el Señor Jesucristo
hubiera tenido que morir solamente por ti, lo hubiera hecho. Por eso es que hay que personalizar la palabra de Dios. De tal manera amó Dios al mundo y te amó a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, solo hay que creer en Cristo, no se pierda. ¿En dónde? En el infierno, en una condenación eterna, mas tenga vida eterna. Vida eterna es pasar la eternidad en el cielo al lado de Dios. Y en Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces el Señor Jesucristo no ha venido a condenar al mundo. Y el día de hoy, el Señor Jesucristo está presente, es decir, Dios está presente, es el tiempo del Espíritu Santo, y Dios está presente en todos lados porque Él es omnipresente, está en todos lados, está aquí y no quiere condenar al mundo. Dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por Cristo. Y en Juan 3:19 dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo mira al mundo con amor, que Dios envió a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para salvar al mundo, y el mundo ahorita está patas arriba. El mundo y los países siguen sacando leyes en contra de Dios. Sabemos que hay una agenda global, que esta agenda global, una de las cosas que quiere hacer es destruir la palabra de Dios. Lo que esta agenda global, uno de los puntos que quiere hacer es eliminar el cristianismo y a los cristianos, porque los cristianos somos un estorbo para el avance de Satanás aquí en la tierra. Entonces nosotros tenemos que seguir orando y pidiéndole a Dios que envíe ángeles alrededor de nosotros, de nuestras familias, de su iglesia, y que podamos ser luz en este mundo. Porque la iglesia de Cristo y los que creemos en Dios somos los únicos que estamos deteniendo el avance de Satanás aquí en esta tierra. Entonces dice la palabra del Señor, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y nosotros tenemos que seguir orando. Ese es nuestro trabajo, orar y ser luz en el mundo. Y así ve Dios al mundo, lo ve con compasión, y no solamente ve Dios con compasión al mundo, sino que actuó, envió a su Hijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a esta tierra, derramó su sangre por ti, por mí, murió por ti, por mí, por toda la humanidad, y solamente a través de Él hay salvación. En Juan 4:42, en este pasaje, vemos que Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, y Jesús le dijo, dame de beber, y la samaritana le decía, pero los samaritanos no se llevan bien con los judíos, y Jesús le dije, si tú supieras quién te está diciendo, dame de beber, tú le darías, porque yo tengo un agua viva, y el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Se refería a esa agua espiritual, que es la palabra de Dios. Y en Juan 4:42, esta mujer samaritana, y dice así, y decían a la mujer, porque la mujer samaritana fue corriendo a Samaria a contar que había conocido al Señor Jesucristo y que le había dicho todo lo que ella había vivido. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, el único que trae salvación al mundo es el Señor Jesucristo. Y esta es una verdad que quieren tapar todas las personas que no creen en Dios. Todos los ateos, todos los comunistas, marxistas, leninistas, antiimperialistas, como lamentablemente lo ha dicho el mismo Cerrón, que es un asesor del actual presidente, dice que para ellos la religión es un estorbo
y que ellos tienen que cerrar todas las iglesias católicas, cristianas, evangélicas y todas las religiones, tienen que cerrar todas las iglesias porque son un estorbo. Esa gente cristiana son un estorbo. Así que hay que taparles la boca y hay que cerrar, hay que eliminar la religión, ¿no? Eso es lo que dice la gente que no cree en Dios. Pero aquí reconocieron y dijeron que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces el único que trae salvación al mundo es el Señor Jesucristo, pero la corriente de este mundo y todos esos pensamientos satánicos no creen en Cristo, y para estas personas que están en el gobierno, no solo en nuestro país, sino en muchos otros países, personas con esos pensamientos están en contra de la religión y quieren cerrar la religión. Y no creen que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Así ve Dios al mundo. Él quiere traer salvación al mundo, pero el mundo está cegado y no quiere aceptarlo. En Juan 6:51, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo se presenta y dice: yo soy el pan vivo. Dice: yo soy la luz. Dice: yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Él se presenta como el eterno yo soy. Y aquí, en Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces acá el Señor Jesucristo estaba hablando que Él iba a dar su vida al mundo, y cuando hablaba del pan se refería que cuando Él hizo la última cena dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, refiriéndose a que nosotros ahora tomamos la Santa Cena en memoria del Señor Jesucristo, y estamos partiendo el pan así como fue molido el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, haciendo memoria de su muerte, y tomamos el vino que representa la sangre de Cristo. Por eso es que Él hablaba y decía: el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor Jesucristo vino a morir por toda la humanidad, incluidos los que no creen en Él, por supuesto. Por eso es que tenemos que orar por los que no creen en Cristo. En Juan 8:12 dice así la palabra del Señor: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Jesucristo vino para traer luz a este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Las personas que andan en tinieblas andan en pecado. Las personas que andan en tinieblas siempre se esconden. La gente que comete pecado siempre lo quiere hacer escondida para que nadie se dé cuenta de las cosas malas que están haciendo. Pero Dios es luz, y dice la palabra de Dios que los ojos de Dios recorren toda la tierra. Entonces, aunque tú te escondas en el lugar, en la cueva más profunda del mundo, ahí están los ojos de Dios viendo tus actos. Entonces dice aquí, en Juan 8:12, dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Juan 8:23 dijo así el Señor Jesucristo, y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces acá el Señor Jesucristo comienza a hacer una separación, ¿no? Dice: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo, dijo el Señor Jesucristo. En Juan 16:8 dice así la palabra del Señor: y cuando Él venga, el Señor Jesucristo se refería al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo. El Espíritu Santo es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cuál es el pecado? En Juan 16:9 dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces el pecado más grande de la humanidad no son las atrocidades tan horribles y los crímenes tan atroces que cometen delincuentes o las cosas tan horribles que vemos que hacen hombres que no temen a Dios. El pecado más grande es no creer en Cristo. Y como consecuencia de no creer en Cristo, entonces hacen cosas horribles: asesinatos, violaciones, robos, hurtos y cosas horribles que vemos en las noticias. ¿Cómo es posible que estas personas sean capaces de cometer asesinatos, violaciones y cosas tan horribles y tan satánicas? Simplemente porque no creen en Cristo. El pecado más grande es no creer en el Señor Jesucristo. Y aquí
dice claramente en Juan 16, 8, cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, es decir, que no creen en Cristo. Y esto muchas veces a nosotros los cristianos nos frustra, pero no debe ser así, porque nuestro trabajo es colocar la semilla en los corazones de las personas. No tenemos que obligarlas. Nosotros damos la palabra, colocamos la semilla en las personas y el Espíritu Santo es el que da convencimiento de pecado a esa persona. Nuestro trabajo es solamente sembrar la semilla, pero sin la participación del Espíritu Santo es imposible que tú y yo podamos convencer a las personas. En Juan 6:44 dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Vemos aquí que Dios Padre está interesado en atraer a la gente hacia Él para que sean salvos. Y en Juan 6:65 dice: y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí, decía el Señor Jesucristo, si no le fuere dado del Padre. Entonces vemos aquí que para que una persona se salve, el Espíritu Santo le tiene que dar convencimiento de pecado, y el Padre dice que es el que quiere atraer a la gente, a las personas inconversas hacia Él, y la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es la única que nos trae salvación. Entonces vemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, que es nuestro Dios Trino, que está interesado en que las personas sean salvas, y nosotros tenemos que sembrar la palabra. Pero sin la intervención del Espíritu Santo, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nosotros no vamos a poder convencer a nadie. Por eso es que a veces nos frustramos y muchas veces nos peleamos por tratar de convencer a la gente. Nosotros no vamos a convencer a nadie. Es el Espíritu Santo, es el que da convencimiento de pecado. Y tú y yo tenemos que sembrar la palabra. Y por supuesto, una forma de predicar mucho más efectiva es con nuestra conducta. Y nuestra conducta no es que tenemos que cambiarla a la fuerza, sino que primero tiene que haber un cambio en lo interior. Y cuando hay un cambio en lo interior, entonces vamos a tener como consecuencia una conducta buena. Y esa es la mejor forma de poder llegar a las personas, cuando ven tu conducta. La mejor forma de predicar es cuando te invitan a pecar y tú dices, no, yo no me voy contigo a pecar. Esa es la mejor forma de predicar. Y por supuesto, tenemos que conocer la palabra de Dios para decir la palabra de Dios de la manera correcta, sin obligar a nadie. En Juan 18:36, este es el versículo más importante que deseo compartir con ustedes y es el título de la prédica que recién se las voy a decir. En Juan 18:36 dice así: respondió Jesús, estaba Jesús ante Pilato. Primero lo llevaron a Jesús ante Anás, después ante Caifás, el sumo sacerdote, y después ellos lo enviaron a Pilato. Acá vemos a Jesús que estaba frente a Pilato, que era el gobernador romano, y en Juan 18:36 dice así: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Ese es el título de esta prédica el día de hoy. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, nosotros tenemos que saber que el reino de nuestro Dios no es de este mundo. Por eso es que el mundo está así como está. Por eso es que el mundo está patas arriba. Por eso es que cada vez hay más gobernantes que literalmente odian a Dios, que no quieren saber nada de Dios y que sacan leyes en contra de Dios. Y a pesar de que nosotros sabemos eso, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios y orar con buena actitud por el presidente Castillo, por sus ministros, por los congresistas nuevos y por el Poder Judicial. Que Dios redarguya su mente y sus corazones y que actúen de manera correcta. Orar por los gobernantes, como dice en primera de Timoteo 2, y nosotros tenemos que obedecer, no significa estar de acuerdo con sus fechorías y con las cosas malas que ellos hacen. Tenemos que orar para que ellos puedan conocer al Señor Jesucristo, y sabemos que es el Espíritu Santo el que les da convencimiento de pecado. Entonces en Juan 18:36 el Señor Jesucristo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y es algo que nosotros tenemos que saber, entender y que el Espíritu Santo nos lo revele.
Y el Señor Jesús dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan 18:37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Él sabía que iba a la cruz, por eso es que le dijo, para esto he nacido y para esto he venido al mundo. El Señor Jesucristo sabía que lo estaban condenando injustamente porque sus obras eran buenas, pero él sabía que tenía que ir a la cruz. Sabía que era en la cruz que nos iba a dar salvación. Y pasar por la cruz es doloroso, a nadie le gusta, pero el Señor Jesucristo nos dice a ti y a mí, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso nos dijo el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo, para esto he venido, para la cruz. Y la cruz es dolor, sufrimiento, rechazo. Y muchas veces como cristianos vamos a tener dolor, sufrimiento y rechazo de las personas que más amamos por seguir al Señor Jesucristo. Entonces hay veces seguir a Cristo ya no es todo color de rosas y tan bonito, sino que vienen momentos difíciles. Y es ahí cuando la gente flaquea, ¿no? Cuando vienen los tropiezos, dice que parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó entre pedregales. Y cuando vienen los tropiezos, son débiles y se van. Entonces nosotros, Jesucristo vino para la cruz, para ir a la cruz. Y Jesucristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, no solo los domingos o los sábados. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es tomar tu cruz cada día? De lunes a domingo, de enero a diciembre, todos los días del año. Entonces, cuando pasamos situaciones difíciles, porque Dios las permite, es porque nos está probando. Y si el Señor Jesucristo fue a la cruz, que fue difícil, muchas veces el caminar del cristiano se hace difícil, no por tu mala actuación, justamente porque dejas de pecar y porque dejas de hacer lo malo y porque dejas el mundo de las tinieblas, muchas veces vas a ganarte problemas gratuitos por hacer lo correcto. Entonces el Señor Jesucristo le dijo a Pilato, yo para esto he nacido, estoy en Juan 18:37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Estás oyendo la voz de Dios o la voz de quién oyes? Ahora oímos muchas voces, ¿no? Pero ahora más que Dios, tenemos que afinar nuestros oídos espirituales para oír la voz de Dios. Dice aquí, todo aquel que es de la verdad, Jesucristo es la verdad, oye mi voz. Pilato le dijo al Señor Jesucristo, ¿qué es la verdad? El Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Pilato estaba frente a la verdad y estaba ciego. Le dijo, ¿qué es la verdad? Y ahora, en esta pandemia que estamos viviendo, con estas nuevas cepas que salen, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad, Señor, de todo esto? Algunas personas creen que el coronavirus no existe, y eso tampoco es verdad, porque hay gente que se muere de coronavirus. Pero ¿cuál es la verdad de todo esto? Dios permite estas situaciones difíciles. Y hay veces cuando decimos estas cosas, los mismos cristianos se confunden o no creen, ¿no? ¿Cómo Dios va a mandar cosas malas? La Biblia dice, en ese pasaje tan conocido de 2 Crónicas 7:14, pero en el 13 y en el 12, lee todo 2 Crónicas 7 y dice, si yo cerrare los cielos y si no hubiere lluvia, si yo cierro los cielos, entonces hay épocas de sequía que Dios lo manda. Y cuando Job dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, él sabía que Dios estaba permitiendo esas cosas horribles que le estaban pasando a Job. Pero cuando a nosotros nos pasan cosas feas o estamos en pandemia, en crisis o lo que sea, decimos, no, esto no lo puede mandar Dios. Dios tiene todo bajo control, aún estas situaciones tan extremas y tan difíciles que vivimos. Dios no se ha olvidado de nosotros. Así que tenemos que aprender a oír la voz de Dios,
Por eso dice aquí en Juan 18:37, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahora más que nunca tenemos que aprender a oír la voz de Dios, no lo que nos dice el mundo, ni los noticieros, ni lo que dice la OMS o la ONU, porque todos mienten. En Juan 17:15 dice así, el Señor Jesucristo en esa linda oración que le pedía por sus discípulos, en Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces el Señor Jesucristo sabe que vivimos en este mundo, pero el título de esta prédica es, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, y el Señor Jesucristo le pide a Dios Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y con esto termino. ¿Cuál es el mal que hay en el mundo? Está en 1 Juan 2:15. Dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué cosas hay en el mundo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, estas son las cosas que hay en el mundo, y que el Señor Jesucristo decía, te pido que los guardes del mal. 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, que son tres cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo lo que vemos, y la vanagloria de la vida, ¿no? Hay gente que se empavona, ¿no? Que se llena de orgullo por las cosas que logran en la vida. Eso es lo que hay en el mundo. Deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, todo esto va a pasar. Y sus deseos. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, queridos hermanos, estamos llamados a oír la voz de Dios, estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. 1 Timoteo 2, orar por los que están en eminencia en el gobierno, aunque no hayamos votado por ellos, tenemos que orar, tenemos que ser obedientes, tenemos que aprender a oír la voz de Dios y ser obedientes a su palabra. Y la obediencia trae bendición, como he predicado algunos domingos atrás. La obediencia, obedecer la palabra de Dios, trae bendición a tu vida. O sea, la bendición es una consecuencia de la obediencia. La salvación es incondicional. Lo único que Dios requiere para ser salvos, como hemos visto que el Señor Jesucristo vino a este mundo para salvar al mundo, no para condenar al mundo, y que Él es la luz del mundo, la única condición para ser salvos es arrepentirnos de todo corazón de nuestros pecados y decirle, Señor, te necesito, ven a mi vida. Es incondicional la salvación, solo hay que arrepentirse. Pero la bendición es condicional a la obediencia. Entonces, si no obedecemos la palabra de Dios, Dios no puede bendecirte a su manera. Y el plan de Dios para tu vida, y para mi vida, y para todos sus hijos, es recibir la bendición de Dios para nuestras vidas, pero siempre y cuando obedezcamos su palabra. No obedecemos su palabra, somos salvos, pero Dios no puede darnos la bendición que Él tiene para nosotros, y la voluntad de Dios para tu vida es bendecirte, aún en este tiempo de crisis tan terrible que estamos viviendo. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor Jesucristo. Por eso es que el mundo está así. Por eso es que tenemos que entender. El Señor Jesucristo dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. El Señor Jesucristo dijo, yo no soy de este mundo, y a Pilato le dijo, mi reino no es de aquí. Y entonces cuando nosotros oramos esa oración, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Le estamos diciendo, Señor, que tu reino venga a mi corazón, a mi vida, a mi familia, a mi casa y a mi hogar. Y un pedacito del cielo baja a tu corazón, a tu vida y a tu hogar. Eso es lo que tenemos que hacer. Si alguien nunca ha tenido la oportunidad de entregarle su vida al Señor Jesucristo, o si no estás seguro a dónde te vas el día que te mueras, porque cuando te mueras, o te vas al cielo o te vas al infierno, no hay purgatorio.
Solo hay dos caminos. Y Dios quiere que todos nos vayamos al cielo. Para ir al cielo hay que aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. En Romanos 10 dicen, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que puedes hacer una oración como esta y decirla con toda sinceridad desde lo más profundo de tu corazón. Y decir así: Dios mío, te doy gracias porque tú me amas con amor eterno. Gracias, Señor Jesucristo, porque viniste a esta tierra para salvarme a mí, para salvar a toda la humanidad. Gracias, Señor Jesús, porque derramaste tu sangre en esa cruz del Calvario, y tu sangre, Señor Jesucristo, limpia todos mis pecados. Te pido perdón, Dios mío, por todos los pecados que he cometido durante toda mi vida hasta el día de hoy. Abro las puertas de mi corazón para que tú, Señor Jesús, seas mi Salvador, mi Dios, mi Rey y mi Señor. Espíritu Santo, guía mis pasos todos los días de mi vida. Te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que tengan una linda semana. Dios los bendiga muchísimo. Un abrazo a la distancia. Esperamos vernos pronto. Un abrazo más.